Muy buenas tardes a la audiencia de Facebook. Gracias y paz para sus vidas. Para mí es una bendición poder estar transmitiendo en vivo una vez más el día domingo, llevando la palabra, el buen evangelio, la palabra viva, la que nos fortifica, la que nos fortalece. Le doy la bienvenida a cada persona que se une a esta transmisión y asimismo a cada uno de los hermanos miembros de la congregación. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Nosotros nos congregamos aquí en Miami en la siguiente dirección: 1234 del West y la 31 calle en la ciudad de Hialeah, Florida, 33012. Nosotros todos los días tenemos servicio los días domingo, tenemos servicio los días miércoles. Los días domingos, cuando nos estamos reuniendo en la congregación, tenemos nuestro servicio a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana, que tenemos nuestro reunión de oración, confraternizamos los hermanos juntos en armonía, como dice la palabra, Salmo 133. Y asimismo también nosotros tenemos servicio general a partir de las 11 de la mañana hasta como el Espíritu nos guíe. Tenemos mensaje, tenemos alabanza, tenemos adoración, pues nos edificamos como cuerpo de Cristo que somos. Cualquier petición de oración, cualquier necesidad que usted tenga, se puede comunicar con nosotros al 786-306-4196. Nosotros este servicio que tenemos en vivo también lo transmitimos, al igual que los servicios del día miércoles, que es a partir de las 8 de la noche. Lo transmitimos por YouTube, en la plataforma YouTube, y usted lo puede encontrar como iglesia bajo el nombre de Iglesia Centro Educativo CDO Miami, el nombre del mensaje y la fecha del mensaje. Algunos van a decir, bueno, ¿cómo es que la pastora, cómo es que están transmitiendo el mensaje hoy que estamos ya 5:20 de la tarde? Tengo que explicar algo. Amados hermanos, en la mañana yo di mi mensaje. Este mensaje que voy a dar ahora, lo estoy repitiendo porque en la mañana tuve muchos problemas con el internet. Y yo creo que la palabra del Señor se amerita que nosotros hagamos algo, las cosas en excelencia, que nosotros buscamos la manera de que la palabra llegue a las personas sin interrupción, que las personas sean tocadas como Dios quiere. Por esa es la razón que estoy volviendo a transmitir el mensaje. Me alegra, Dios. Siempre digo que Dios tiene propósito. ¿Por qué razón? Les doy la bienvenida a todos y cada uno de mis hermanos en Cristo, María, que es mi familia. Yo no digo que es como mi familia de Ecuador, a mi prima Ginger, Alexandra, que me está viendo y me está sintonizando. Te quiero mucho, prima. Tú sabes que el Señor tiene control de nosotros como familia, y sabemos que estamos reinando en gloria. Lo mismo cada hermano que está haciéndose presente, la hermana Ana y todos los hermanos que se están uniendo. Nos vamos a gozar como nos hemos gozado en los otros mensajes que nosotros hemos tenido, conociendo nuestra posición, nuestra identidad, la mente renovada, y muchas cosas, otros temas que hemos estado tratando en estos últimos, en el transcurso de este mes. Pero hoy día tenemos un tema precioso, que por eso mismo yo creo que el tema merita que no haya interrupción. El título es Consecuencias de la desobediencia a Dios. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Hermano, son muchas, y la verdad que las consecuencias uno ni se imagina. A veces pequeñas cosas que uno piensa que no pueden traer consecuencias a nuestra vida en el mundo espiritual, sí las trae. Yo quisiera comenzar primeramente leyendo una porción de la palabra para iniciar este mensaje, y de ahí, antes de hablar de las consecuencias de la desobediencia, quiero llevarles a usted, recordarle qué es la obediencia. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice: mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Acuérdense ustedes, dice hallándose en la condición, o en otra versión dice siendo semejante al hombre, se humilló a sí mismo. Jesucristo, estamos hablando de Jesucristo, haciéndose obediente. ¿Obediente a qué? Al Padre. Acuérdense que él dijo, Padre, si es preciso pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Ya no era él ya no era el yo, era la obediencia al Padre. Y fue semejante como hombre, semejante a hombre, porque no era un hombre, era semejante a hombre para poder cumplir la profecía. Y así como por un hombre entró el pecado, por un hombre tenía que entrar la gracia de Dios a la vida del hombre. Y a través de ese hombre poder nosotros recibir el perdón de nuestros pecados, ser justificados, ser llamados hijos, pertenecer a la familia de Cristo, tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida y gozar de la vida eterna, que no es cuando nos muramos, hermanos. Yo quiero que ustedes tengan esta nota. No es cuando nos muramos vamos a vivir de la vida eterna. Vivimos de la vida eterna ya en este mundo, porque vivimos de las promesas a través de Cristo Jesús. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No importa las circunstancias que estemos pasando. El Señor, si está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Podemos pasar dificultades, persecuciones, pestes, pero no nos rodearán. Pero no nos van a tocar, no nos van a dañar, hermanos. Y quiero empezar el tema de hoy día diciéndole que la obediencia a Dios es una parte esencial de la fe cristiana. Es una parte esencial de la fe cristiana, amados. Jesús mismo fue obediente, como ya les dije en el versículo que acabo de leer de Filipenses 2:8. Fue obediente hasta la muerte. E incluso hasta la muerte de cruz, que en ese tiempo en los judíos era una afrenta. Era afrenta ir a morir en una cruz, hermano. Era lo peor castigo que le podía pasar al hombre. Y él se humilló hasta lo sumo. Siendo hombre, se despojó a sí mismo. Se despojó. Se hizo semejante a nosotros para poder ganarle la salvación y decirle a este mundo: yo he muerto por ti, hice todo por ti, todo fue hecho consumado en la cruz. Tus pecados te son perdonados por las llagas de Cristo, tus enfermedades, tú eres sano de toda dolencia. Pero eso, hermano, tú lo puedes asimilar y tú lo puedes experimentar cuando tú empiezas y entiendes la importancia de la autoridad de Dios en tu vida. Cuando tú entiendes y conoces tu posición y tu identidad como hijo de Dios. Ustedes ven que hemos ido haciendo estudios y he traído temas doctrinales, digo yo, porque yo quiero que el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, se edifique en la palabra de Dios. No es la palabra de una pastora, no es la palabra de un pastor, no es la palabra de un líder. Es lo que Dios tiene para ti y para mí, porque yo también me edifico juntamente con ustedes. Cada vez que yo preparo, yo me edifico. Y le doy gloria a Dios cuando yo escucho palabra y cuando yo leo la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo me puede revelar. Pero ese hambre y ese deseo lo tienes que tener tú. Esa búsqueda genuina, alma, cuerpo y espíritu con Dios. No son palabras, no es mente renovada por una mente positiva. No, aquí no se trata de mente positiva. No es de un psicólogo. Aquí se trata de una mente renovada por medio de la palabra de Dios. Que lo bueno es bueno y lo malo es malo, hermano. Donde nuestro cuerpo, dice que el Señor obra en nosotros de adentro para afuera. ¿Por qué? Porque va cambiando nuestro sentir, nuestras emociones, nuestro carácter a través de la palabra. La Biblia dice que mostramos nuestro amor por Jesús cuando nosotros lo obedecemos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero no obedecerlos en una cosa y en la otra que no nos conviene, no. En todas las cosas, amados. Por eso Jesús le dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Demuéstrame que me amas. Hermano, usted puede decirle a una persona, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Las palabras se las lleva el viento. El demostrar en la acción es donde usted ve la esencia de las cosas.
No es en las palabras, es en la acción. Podemos decirle a muchos que le amamos, pero ¿le estamos demostrando el amor? Por eso cuando Jesús vio que no lo obedecían, mire lo que le dijo Jesús. Y vemos le dijo Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La palabra dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en los cielos. No todo el que se sabe la Biblia desde Génesis a Apocalipsis va a entrar a los cielos, hermano. Es aquel que hace la voluntad del Padre. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu, obedeció a su Padre, él nunca tomaba una decisión, sino iba y oraba y se presentaba al Padre. Entonces, ejemplo, Jesús es el mejor ejemplo para ti y para mí, para poder vivir una vida en victoria. Lo que yo les acabo de decir, de por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo, ustedes lo van a encontrar en Lucas capítulo 6, versículo 46, hermanos. Yo quiero que ustedes escriban en un papel y anoten todos y cada una de las porciones bíblicas. Yo no soy de las personas, los pastores que digo, esto es lo que es. Y no, a mí me gusta enseñar la palabra, pero a mí me gusta que los miembros de la congregación o las personas que anoten, vayan, déjame ver si lo que ella dijo es verdad, porque yo soy un ser humano como ustedes. Y aquí no se trata lo que yo diga, se trata lo que dice la palabra, hermano. Porque para Él toda la gloria y para Él es toda la honra. La obediencia se define. ¿Cómo definimos la obediencia? La obediencia se define como el cumplimiento respetuoso o sumiso a los mandamientos de una autoridad. Entonces, hermano, si yo soy cristiano y yo entregué mi vida al Señor y es mi Señor y mi Salvador, yo ya no vivo, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiere decir que yo con Cristo me crucifiqué. Estoy crucificada en Cristo, no puedo moverme ni la izquierda ni la derecha. Maté mi yo bajó, murió, mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando examinamos esta definición en un mayor detalle, amado, vemos los elementos de la obediencia bíblica. Dice que es un cumplimiento respetuoso. ¿Qué significa? Que es nuestra obligación obedecer a Dios. Así como Jesús cumplió su deber con el Padre, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Sumiso, él fue sumiso, indica que tenemos que ceder nuestra voluntad a Dios, nuestro yo, nuestro ego, nuestra vanidad, someterlo a Dios. Porque es de la única manera, hermano, que nosotros vamos a vivir de victoria en victoria. Me pueden decir, hermano, pero es que en este mundo las cosas no son así. Sí, pero es que tú ya no eres de este mundo. Tú vives en este mundo. Estamos de residencia en este mundo, de pasada. Pero tú y yo, si hemos aceptado y somos cristianos, le pertenecemos al mundo espiritual. Pertenecemos y nuestra ciudadanía es celestial, amados. Vivimos este mundo hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que el Señor quiera que estemos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es un mandamiento. Las Escrituras hablan en que Dios claramente delineó sus instrucciones y finalmente de uno en autoridad, que es el mismo Dios, hermano. Él instruyó las instrucciones y finalmente las puso aquí en la palabra. Es el Espíritu Santo de Dios el que te va a dar las guianzas. Porque toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo le revela la palabra a sus hijos, amados. Entonces, la palabra te va a revelar en qué tú tienes que obedecer al Padre. ¿Cuáles son las instrucciones que Él te ha dejado? Que Él es un Dios, que es la autoridad. Y esa autoridad es indiscutible, porque Dios es soberano y Él va a hacer como Él quiere. A veces no entendemos, pero ¿por qué? A veces en la iglesia, pero ¿por qué pusieron a esta persona y no pusieron a esta? Bueno,
No todo el mundo está dispuesto, hermano. A todos se les ha llamado. Pero no todos dicen, heme aquí, Señor. Caminar, ser cristiano, es decir, si soy cristiano, soy muy espiritual. Aquí no se trata de espiritualidad. Aquí se trata de que tú y yo tenemos una relación, que tengamos una relación genuina con el Padre. Que tú sepas que es tu Padre, que no importa lo que estés haciendo, no importa donde tú estés, tú sabes que Él está contigo porque el Espíritu Santo de Dios está contigo. Que tú sabes que Él no te va a dejar ni desamparar porque Él te prometió estar contigo. No temas. Dijo Jesús, en el mundo tendremos aflicción, pero yo he vencido el mundo y yo te doy estas buenas nuevas. Estamos pasando por momentos difíciles, todos, hermanos. Todos. Un momento a nivel global, mundial, donde hemos visto pandemias, donde hemos visto esta semana en Beirut, tremenda explosión, cuánta gente murieron. Hemos visto que ha habido terremotos y todas estas cosas, hermanos. Pero estas cosas no es las que nosotros nos deben asustar. Estas cosas nosotros nos deben anunciar que la venida del Señor está más cerca de lo que tú y yo creemos. La venida del Señor está más cerca y tenemos que prepararnos. Así como nos preparamos nosotros cada día y tenemos nuestras 3 comidas, tenemos que preparar nuestra vida espiritual. Nosotros, tú y yo, no vamos a vivir con un propósito. El propósito de Dios quiere. No, ya el propósito el Señor lo diseñó desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí. Él te conoce como a ti y para mí desde el vientre de nuestra madre. Dice, Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él envió a su Hijo, predestinó, dice, para que nosotros fuéramos creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Para que tú y yo caminemos de victoria en victoria. Para que le digamos a ese monte, dice, si tuviéramos un granito de arena como una fe, como un granito de mostaza, nuestra fe sea como un granito, le diríamos a ese monte, muévete y se mueve. Pero es la fe. Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios, no viene por otra cosa, hermanos. El que le diga a usted que viene por la fe, viene y que el Señor aumenta mi fe. Dios no te va a aumentar la fe, Dios te va a fortalecer la fe, hermanos. Porque la fe se fortalece a través de la palabra, no se fortalece en medio de nada. Mira que yo, pide al Espíritu Santo ¿cómo es que se llama? Que te bautice, que te bauticen así como en Pentecostés. No, eso fue el tiempo de Pentecostés. Pídele al Espíritu Santo que te dé la llenura del Espíritu. Que cada día vacíe ese cántaro, que rompe ese cántaro, que moldee en ti un carácter nuevo, un deseo nuevo, un avivamiento en ti. Del querer hacer la voluntad del Padre, de poder decir a otros que Dios es un Dios real, un Dios vivo, un Dios que no cambia, un Dios de milagro. Que aunque no lo estemos viendo, Él está obrando. Cuando en los momentos más difíciles de tu vida tú piensas que estás sola, tú no estás sola. Dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú mismo no conoces. El pueblo de Dios se ha olvidado y ha quitado la mirada y no clama en el Señor. Busca las añadiduras, mas no busca el reino de Dios. Tú quieres tener una vida en victoria, busca de Dios. Y ¿sabe cuando yo les digo una vida en victoria, amados? La vida en victoria es tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque tengamos una pena grande, aunque nuestro corazón esté así y humanamente temblamos, porque es normal. Y lloremos, es normal, somos humanos. Dios viene y nos cubre con su paz. Y es esa paz que cubre todo, que es la que sobrepasa todo. Es la que nos va a dar la fortaleza. Y es cuando tú, en vez de ponerte a lamentarte de la situación, tú no ves la situación. Tú ves a ese Dios poderoso que hizo ayer y va a ser hoy, y va a ser mañana, y va a hacer grandes maravillas en tu vida. Pero eso tiene un precio. Tenemos que ser obedientes, hermanos. Tenemos que andar de acuerdo a la voluntad del Padre. Dice que para los que amamos al Señor todas las cosas nos suceden para bien. A unas malas no suceden, pero dice el contexto de la palabra. Pero para aquellos que andan de conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Entonces muchos nos venden el Evangelio a los que amamos al Señor. Todas las cosas nos van para bien. Todo. Todo. No.
Tenemos que leer el contexto, tenemos que instruirnos, tenemos que escudriñar la palabra y decir, Señor, todas las cosas me van para bien, pero que yo, Padre, pueda permanecer. Espíritu Santo, ayúdame para que yo ande conforme al Espíritu, que en mí se manifiesten los frutos del Espíritu. Porque esta carne, el interior, quiere hacer lo bueno, como decía el apóstol Pablo. Pero en esta carne, los miembros de nuestra carne nos llevan a hacer cosas que no agradan al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque yo ya les he traído y les he dicho estudios anteriores, tenemos que renovar nuestra mente con la palabra para que esta mente esté fortalecida, que esté con toda la vitamina B12, con todo el complemento B12 de espiritual, para cuando venga el enemigo a querer hacer nido en esta mente, no pueda, hermano. Pero no con mi palabra, es con la palabra del Señor. Yo solamente soy un instrumento y le doy gracias al Señor cada día que me usa. Y le doy gracias al Señor por poderle servir y poder hacerlo. Y lo hago con el amor y con una gratitud y la verdad que me siento honrada por mi Padre poderlo hacer. Dios es soberano, como yo se los he dicho, hermano. Por lo tanto, para el cristiano, la obediencia significa cumplir con todo lo que Dios ha ordenado. Es nuestro deber hacerlo, hermanos. Sin embargo, es importante recordar una cosa, hermano, que nuestra obediencia a Dios no es solamente cuestión de deber, no. La obediencia a Dios es porque nosotros le amamos, porque le conocemos. Y tú amas a una persona cuando tú tienes una relación con él, cuando tú sabes quién es tu Padre, cuando tú sabes que no importa cómo tú eres, a veces que tú puedes fallar y que tú vienes y te arrepientes y te levantas y dices, Padre, perdóname, ayúdame. Y Él te ha restaurado y te ha levantado. Y te puedes levantar como las águilas y en las alturas te haces andar. En las alturas es la presencia del Padre, hermano. Esas son las alturas. Ahí es cuando nosotros, como el águila, hace el pico y él se destroza su pico para renovarlo. Ahí es cuando nosotros en la presencia de Dios nos quebrantamos y decimos, Señor, ya no puedo más. Te entrego este problema. Yo no puedo más, Señor. Eres tú el soberano. Tú eres el que te encargas de mi vida, Señor. Estoy a tus pies, Señor. Te entrego mi voluntad, te entrego mi yo, te entrego mi ego, te entrego si en un momento pensé que yo lo podía hacer. Perdóname. Yo quiero que tú seas el que diseñes mi vida. Tenemos que entender quién es Dios para nosotros. En el primer caso, hermano, yo les voy a mostrar el primer caso. Era el caso en la Biblia, nos muestra el de Adán. En Génesis capítulo 2, 17. ¿Qué se le dio a Adán? Instrucciones precisas. Pero del árbol que está en medio del huerto no comerás. Las consecuencias de este acto de desobediencia están en ese capítulo, ¿verdad? Pero en el capítulo 3:17 le dice, maldita será la tierra por tu causa. Todo lo que siembras, el hombre tiene consecuencias. Si tú siembras cosas buenas, tendrás las cosas buenas. Si tú siembras cosas malas, caerá. ¿Para quién tú estás sembrando en este tiempo? Para la carne y para tu espíritu. Hermano, discernamos, no te sientas mal. Todos hemos tenido momentos en que no nos hemos dado cuenta y de repente, sin darnos cuenta, vemos que nos hemos salido de la cobertura. Sin darnos cuenta hemos descuidado nuestra oración. Sin darnos cuenta hemos descuidado del buscar del Señor, de tener un tiempo en ayuno. Ayunar no es morirse de hambre, hermano. Ayunar es que tú te separes para buscar la presencia de Dios Padre, de buscar de la palabra, de que te dé la sabiduría de Él, así como se la dio al rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 13, del 1 al 26, es una historia preciosa. Y yo se la voy a leer, hermano. Y dice así, he aquí, un hombre de Dios fue a Judá, a Betel, de Judá a Betel, por palabras del Señor. Y cuando Jeroboam estaba junto al altar, era un anciano, para quemar incienso, y clamó al altar por palabra del Señor y dijo, oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti
a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti. Porque estaba hablando en el altar de un sacerdote, pero vino a este lugar un sacerdote mandado por el Señor. Y sobre ti serán quemados huesos humanos. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí, eso lo dijo el anciano, el sacerdote, he aquí el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, el hombre, el anciano, el sacerdote que Dios había mandado, el rey de ese tiempo extendió su mano desde el altar diciendo: prendedlo. Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Y el altar se rompió, hermanos, y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El rey respondió y le dijo al hombre de Dios: te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa a refrescarte y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo y no comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así se me ha ordenado. Esa es la ordenanza que Dios le dio a ese sacerdote. Palabra del Señor que me dijo: no comerás pan ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino. Moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios le había hecho aquel día en Betel. Y su padre les dijo: ¿por dónde se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios y que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos: aparejadme el asno. Le aparejaron el asno y se montó sobre él, y fue tras el hombre de Dios. Lo halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el hombre de Dios que vino a Judá? Y él respondió: yo soy. Entonces le dijo: mire lo que hizo el sacerdote anciano, el profeta. Ven conmigo a casa y coma. Y él respondió: no puedo volver contigo, ni ir contigo, tampoco comeré ni beberé agua contigo en este lugar, porque me vino un mandato de palabra del Señor: tú no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste. Dios le había dado instrucciones que por el camino que había ido no podía regresar. Y el otro le respondió: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: le mintió el profeta al hombre que mandó el Señor. Traerlo contigo a tu casa para que coma pan y beba. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y ustedes pueden terminar leyendo hasta el 26, hermano. Muchas veces, como hombres o mujeres, o sea, como seres humanos, entendemos la voz de Dios. O sea, la escuchamos claramente cuando nos dice que hagamos o dejemos de hacer algo. Pero llegado el momento, al cumplir la palabra, no lo hacemos, amado. Nos dejamos llevar por las circunstancias o por las palabras de otra persona que dice que habla en nombre de Dios. Por eso es importante, porque ustedes creen que Jesús, cuando estuvo aquí Jesús, era el consolador de los apóstoles. ¿Y por qué creen que Jesús dejó el Espíritu Santo, el consolador, nuestro paracleto? Porque es el abogado, pero es el consolador. Es donde nosotros, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo de Dios, donde nosotros cuando tengamos una situación, no podemos creer, porque la gente es engañadora. Y eso le pasó al hombre. Por creer, no obedeció. Él tenía que haber estado firme en las instrucciones que Dios le había dado. Otras veces también, amados, nos queremos adelantar a las promesas de Dios, queriendo ayudar a Dios, como que Dios necesita la ayuda de tuya o mía. Si Dios necesitara la ayuda para hacer algo,
Y esto también es motivo también de ¿qué? De desobediencia, hermano, delante de Dios. Por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. Buscad de mí el reino de Dios, dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura. El salmista decía, en silencio esperé al Señor. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Pero el sistema que estamos viviendo es un sistema tan rápido, que todo queremos rápido, que nos den la solución y la contestación rápido, que a veces caemos. Y las instrucciones que Dios nos han dado, vienen otras personas o con palabras que no son de parte de Dios y las cambian. Mira, hermano, hace 2000 años atrás Jesucristo en la cruz del Calvario hizo todo. Consumado es todo. Tú y yo no tenemos que hacer nada. El pacto de la gracia es por fe. Y una cosa muy importante, que es un mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos otras instrucciones de parte de Dios. En el pacto de la gracia estamos para vivir por fe, para alabar, glorificar, bendecir, exaltar a Dios. Dice que es un regalo no merecido. Dios nos dio ese regalo. Tú decides si lo abres, porque solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Y cuando te dice que la fe hay que activarla, quiere decir que tú te vas a levantar en fe y tú vas a decir, Señor, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que tu palabra dice que tú me prometiste estar conmigo todos los días de mi vida. Y yo no voy a tener temor. Aunque vengan 1000 y 10,000 a mi lado, no temerá mi corazón, porque tú estás conmigo. Y de esa manera nadie va a venir a ti y te va a decir, aquí pajaritos, y te va a poner en la cabeza y te va a decir, pero es que las cosas son así, ¿por qué no las haces de esta manera? Cuando tú sabes que, si vamos a poner un ejemplo, si es una mentira, no hay mentiras blancas ni verdes ni rojas. Mentira es mentira y es un pecado igual de abominable ante los ojos de Dios. Es igual de abominable como la fornicación. Yo no puedo llamar, ni puedo decirte, ni te puedo acariciar las palabras. Yo tengo que decirte a ti las cosas que dice la palabra. En el pasaje anterior vemos que ese rey idólatra, que ponía ancianos, que ponía sacerdotes que no sabían lo que estaban haciendo. Un rey que quería conservar, ¿qué? Su reino a base de mentiras, de engaños, de fuerza. Un rey que su temor no era hacia Dios, sino que su temor era perder las riquezas que poseía, o sea, perder el poder. Por eso dice que estiró a la mano al altar. ¿Y qué le pasó? O sea, la mano se secó, no podía moverla hacia allá. Porque lo que Dios determina y lo que Dios instruye, el hombre no lo puede cambiar. Tenemos que aprender a vivir como vivió el pueblo, un día a la vez, hermano. Dándole gracias a Dios por un día. No podemos cambiar el pasado. Darle gracias a Dios por el presente y el futuro. Él ya lo tiene listo para ti, para mí. Este rey que yo les hablo en Primera de Reyes había levantado sacerdotes de entre el pueblo a hombres que no eran hijos de la tribu de Leví. Acuérdense, en el Antiguo Testamento los únicos que podían ser sacerdotes eran los de la tribu de Leví, para que ministraran al pueblo y lo llevasen a ¿qué? Él levantó a esos sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. ¿Para qué? Para que ministraran al pueblo y que les dieran una doctrina contraria, para que los llevaran a adorar a becerros de oro que él había mandado hacer, y para que el pueblo no fuese hasta Jerusalén a ¿qué? A adorar a Dios. Por eso, hermano, dice la palabra de Dios, todo es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos puede lucir bien bonito a los ojos, pero no todo es bonito como se ve. Pero entonces, estando este rey frente al altar, lo que yo le leí, llegó el varón de Dios trayendo profecía contra el altar y contra aquellas personas y sacerdotes que sin saber
que sin haber sido puestas por Dios, se habían desviado a ofrecer sacrificios a ídolos. Hay que tener cuidado, hermano. Cuando usted dice yo soy cristiano y cuando usted da una palabra, nosotros tenemos que tener mucho cuidado que esa palabra que sale de nuestra boca sea de edificación, pero que esa palabra que sale de nuestra boca sea conforme a la palabra de Dios. No podemos ni aumentarle ni quitarle a la palabra, tenemos que decir la palabra como es. Si vamos a hablar de la desobediencia, ustedes saben que cuando usted y yo trabajamos en una empresa o cuando vamos a un lugar, se nos dan instrucciones. No haga esto porque se puede lastimar. Vaya por esta escalera porque si el ascensor se daña, tienen que coger las escaleras. Y la mayoría de las personas o los empleados no tienen problema en seguir al pie de la letra. Y lo hacen. Porque saben que es para su protección. Entonces yo te digo esta tarde, pueblo de Dios, ¿por qué nosotros no hacemos la voluntad de nuestro Padre? Las instrucciones que Dios nos ha dejado a ti y a mí. Porque cuando se trata de seguir lo que Dios establece, ese ya es otro cantar, es diferente. La gente no. La gente dice, no, pero es que no hay que ser tan religioso. Aquí no se trata de ser religioso, hermano. Aquí se trata de que si tú tienes una relación con Dios, tú sabes lo que le agrada a tu Padre. Y si tú amas a tu padre, tú lo vas a honrar. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida sean largos. Lo está diciendo el Padre terrenal. Vamos ahora al Padre espiritual, a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador, a quien le debemos todo. Muchas veces no le creemos a Dios ni lo que Él dice en su palabra. No creemos que Dios demanda ¿qué? Obediencia, porque nos ama y desea nuestro bienestar y nuestra seguridad. Él nos ama. Dice que el Señor quiere para nosotros lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Pero tenemos que andar en su cobertura, en su palabra. Ahora, hermanos, esto no significa que no vamos a sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia, o de nuestros pecados, o de nuestras metidas de pata. Sí la vamos a tener y vamos a vivir las consecuencias. Muchas veces en su infinito amor, a usted y a mí no nos ha pasado que Él ha evitado que estas consecuencias nos alcancen. Claro que sí, muchas veces el Señor nos ha librado por su amor y su misericordia. Pero cuando insistimos en desobedecer sus mandamientos y actuamos en contra de su voluntad, Él permite que suframos las duras consecuencias, porque todo lo que el hombre sembrara, eso va a cosechar. No es que Dios no manda castigo. Dios, ¿por qué permite? Dios no permite, hermano. No metamos a Dios. Es como gente que dice, esta es culpa del diablo. No, hermano. Perdone. Muchas veces sí, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino huestes celestiales, potestades, principados. Y tenemos que aprender a discernir. ¿Ok? Pero muchas veces usted y yo la buscamos. Y tenemos que pagar una consecuencia. Y cuando nosotros seguimos en lo mismo, entonces nos salimos de la cobertura. Y dice, bueno, ¿qué padre no ha dicho, ay, este muchacho, yo ya le he dicho tantas veces esto y no hace caso? Ay, pues lo voy a dejar. Que se dé en la pared. Muchas veces ha pasado. Porque es la única manera que podamos aprender. A veces la gente se cree que merece lo que tiene, hermano. Tenemos que aprender a valorar. Yo el otro día escuchaba a un señor en un video que decía, he aprendido a valorar el aire que respiro. ¿Por qué? Porque le había llegado una cuenta al hospital, había estado con el coronavirus y le mandaron una cuenta altísima. Y le cobraban por haberle puesto oxígeno. No sé cuánto era la cuenta, hermano. He aprendido a valorar el oxígeno. He aprendido a valorar todo. Tenemos que aprender. ¿Cuántas veces no? A veces, hermano,
yo creo que esta pandemia es para que nosotros como iglesia de Cristo aprendamos, primeramente, cuarentena, separarnos para aprender la voluntad de nuestro Padre, para llenarnos de su presencia, para fortalecernos en su palabra, pero también para enseñar a valorar todo lo que tenemos alrededor. Los tiempos con nuestra familia, las llamadas de teléfono que nos hacían, que a veces escuchas, ay Dios mío, estoy ocupada, me están llamando. No, dele gracias a Dios por la persona. Ay, pero es que me pasó eso, gracias a Dios, qué suerte. No es suerte, hermano. Hay de atrás suyo gente que está orando por usted. Dele gracias a Dios, porque aunque usted no la vea, hay gente que ora por usted. Sus pastores, sus líderes, sus hermanos en Cristo. Dice que la oración de los justos tiene poder. La Biblia nos habla de grandes hombres, hermanos, que sufrieron duras consecuencias por la desobediencia. Tenemos Moisés, cuando le dijo el Señor que no golpeara, no pudo entrar y la golpeó la roca. ¿Por qué? Porque el pueblo lo llevó, no fue por él. Lo desesperó tanto que él no se dio cuenta. Y nosotros tenemos que aprender. La palabra nos enseña a cambiar eso. No estoy juzgándolo a Moisés, pero la desobediencia, porque si él hubiera oído y se hubiera entrado en el reposo, lo hubiera permitido, pero no pudo entrar a la tierra prometida. Saúl perdió el reinado que Dios le había dado. Sansón perdió no solamente la fuerza, pero también perdió la vida. David fue traicionado por algunos de sus hijos y por sus altos oficiales, quienes intentaron quitarle la vida. La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Le dijeron que no mirara atrás. ¿Cuántas personas hoy por hoy, iglesia? No estoy hablando de los que no conocen al Señor, iglesia. Están como el pueblo cuando Dios los sacó al desierto y le decían a Moisés, pero si allá nosotros teníamos comida, ¿por qué nos ha traído a morir hambre? Y se quejaban y se quejaban. A la mujer de Lot le dijo, no mires atrás. Y a veces nosotros nos quejamos, hermano. Tenemos que ser agradecidos. Dice, regocijaos, siempre regocijaos. Tenemos que estar gozosos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso es lo que quiere decir. La mujer de Lot miró atrás porque añoraba esa vida. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Todas las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Lo que vivió ayer, lo que pasó ayer, lo que viví ayer, 8 de agosto, fue pasado. Yo me gozo en el día agosto 9. Le doy gracias al Señor porque la mañana no me trabajó el internet. No importa. Yo dije, lo voy a dar en la tarde. Yo sé que este tema es un tema que nos toca a todos, a usted y a mí. Un tema que nos hace meditar y discernir en dónde estamos parados nosotros. ¿En quién está nuestro yo? ¿Dónde está nuestro yo? ¿Está muerto en Cristo Jesús o todavía está aquí, queriendo gobernar? El hijo pródigo, hermano, experimentó las duras consecuencias de su desobediencia. Fue grande su ruina, ¿verdad? Lo fue a gastar y todo. Pero fue grande también su miseria. Deseaba comer la comida que le daban a los cerdos. La desobediencia, hermano, nos trae diferentes situaciones. Y yo voy a enumerarles una de ellas y yo quiero que ustedes mediten. La desobediencia nos trae enfermedad. El rey quería contender contra Dios cuando le dijo, estiró su mano, ordenando el arresto del siervo. ¿Y qué le pasó? Su mano se secó. Dios es soberano y va a ser conforme a su voluntad. Y tenemos que nosotros aceptar la voluntad de Dios. Pablo es un ejemplo, hermano. Pablo fue el hombre que pasó tantas persecuciones. Aún en la cárcel, Pablo se regocijaba y alababa al Señor. Pablo, a pesar de que vino el terremoto y podía haber escapado, Pablo siguió y permaneció.
Tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que permanecer en el Señor. No importa, aunque vengan 1000 y 10.000 a nuestra dieta, no temerá nuestro corazón, porque Él está conmigo. No importa, el que no cambie. Dice, nadie nos va a separar del amor de Dios, hermano. Ni lo alto ni lo profundo. Nada, ni nadie nos puede separar del amor de Dios. La desobediencia, hermanos, también trae escasez. Ageo, capítulo 1, versículo 5 dice, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Tenemos que aprender a meditar. Sembráis mucho y regocijáis poco. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no son saciados. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Por qué, hermano? Porque no estamos agradecidos nosotros, cuando nosotros no somos obedientes, cuando nosotros no podemos discernir lo que Dios nos da. Dios tiene propósito. A veces no entendemos, hermano, en medio de una desgracia, el Señor se glorifica. Cuando a usted le pase algo, no mire las circunstancias, mire lo que Dios ha hecho en su vida. Dios hace grandes maravillas con sus hijos, hermano. Y no, a veces decimos, pero ¿qué este hermano? ¿O por qué a esta persona le pasa eso? Porque es muy bendecido. No sabemos, pero es conforme a la voluntad del Padre. Tal vez esa persona, en la intimidad, tiene una relación con Cristo. El Señor no quiere, le decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, porque iban, Señor, yo merezco, tú sabes que yo estas obras, que yo hice esto. Dios no quiere obras. Nosotros no ganamos nada por obras, hermanos, sino es por la fe en Cristo Jesús. Ya todo está hecho. Tenemos que hacer buenas obras conforme a los frutos del Espíritu Santo, sí. Buenas obras, sí. Y siempre le digo yo a la congregación, a los miembros de la congregación, yo quiero que siempre se haga un estudio y pongan en una balanza los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y usted diga, bueno, yo soy fulana de tal, estos son los frutos de la carne, mentira, contienda, griterías, todo. Y estos son los frutos del Espíritu. Y sea sincero y evalúese. Y ahí es cuando usted va a ver cuáles cosas tiene que el Señor todavía trabajar en su vida. Tenemos que aprender a trabajar, a despojarnos. Y sí, Señor, yo vengo aquí. Yo sé, Padre, que estoy fallándote en esto. Pero Espíritu Santo, rompe este cántaro. Llénalo de tu presencia. Saca de mí lo que no te agrada. Yo quiero ser una luz, resplandecer tu amor, de poder ser testigo fiel tuyo. No por palabras, porque la gente tiene palabras muy lindas que pueden llegar, sino con hechos. Que tú sepas que mi corazón te ama, te anhela en alma, cuerpo y espíritu. Que yo pueda sentir cada día que aunque no tenga nada para comer, yo puedo alabarte y puedo glorificarte y que me sienta saciada, porque tu presencia es la que me da y me llena de gozo, de paz. Dice un corito, en tu presencia hay multitud de gozo y delicia siempre para mí. No hay nada mejor que tu presencia, no hay nada mejor, tu presencia es todo para mí. Presencia del Señor, hermano. Cuando tú estás en la presencia del Señor, tus penas se van. Cuando tú estás en la presencia de Dios, te fortalece. Cuando tú estás en la presencia de Dios, el brazo de Dios se extiende y cuando tú le alabas, Él pelea la batalla por ti. Tenemos que ser obedientes al Señor. Dice que la desobediencia no solamente trae escasez, hermano, sino que la desobediencia trae temor. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 18, 11. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios así. Y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo, clavaré a David
en la pared. Porque Saúl tenía envidia. Pero David lo evadió 2 veces, dice la palabra. Mas Saúl temía a David, porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Saúl sabía que Dios estaba con David. David, por eso, cuando lo quiso matar, David dice que se evadió 2 veces y le dio temor, porque sabía que David estaba protegido por Dios. La desobediencia, amados, nos trae también la muerte. La muerte espiritual, la muerte, ¿por qué? Porque este sacerdote a quien Dios le había dado las instrucciones de que no, de que, ¿cómo que se llama? De que siguiera por un camino, que no devolviera, no hizo caso, hermano. Y dice el versículo 21, y clamó el hombre a Dios que vino a Judá, diciendo, así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido y has bebido agua en el lugar del cual Él te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y sucedió que después de haber comido pan y de haber bebido agua, apareció un asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató, y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él, y también el león estaba junto a él. Y aquí pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino y el león que estaba junto al cadáver, y fueron y lo dijeron a la ciudad donde vivía el anciano profeta. Entonces, hermano, la desobediencia trae muerte. Esto es una historia del Viejo Testamento. Pero, aunque nosotros estamos en el pacto de la gracia, las que pasa en el Antiguo Testamento, que es en el tiempo de la ley, son instrucciones que nosotros tenemos que conocer para que nosotros sepamos cómo Dios trataba con el pueblo. La desobediencia es algo que no le agrada al Señor. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué pide el Señor de sus hijos entonces? La obediencia no está solo en ser buen cristiano, en ayudar al pobre, al necesitado, en ayudar, en orar, en ofrendar, en dar sus diezmos. Todo esto es parte de lo que es un hijo de Dios debe hacer, hermano. Dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios nos ha declarado a través de su palabra. Y lo que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Dios clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. La obediencia a Dios va mucho más allá, hermano, de los pensamientos del hombre. Como son más altos los cielos de la tierra, dice la palabra, así son los pensamientos de Dios. La obediencia es más que un pretexto de los hombres, es más que un pretexto de hombres. La obediencia, ¿qué es, hermano? Morir al yo y permitir que Jesús reine en nuestros corazones. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La obediencia a Dios va más allá de las dogmas, de los normas o normas impuestas por hombres, hermanos. La obediencia a Dios son más que tradiciones religiosas. Hermano, las tradiciones, la religión nos ata. Es la relación con el Padre, el conocer tu identidad como hijo. Tú sabías que tú conoces a tu Padre terrenal y tú sabías los gustos de tu Padre, lo que tu Padre quería de ti, lo que tu Padre no le gustaba que tú hicieras. Así mismo, Dios espera de nosotros que nosotros le conozcamos, que le amamos, que le busquemos, que le necesitamos. El ser obediente a Dios es pedirle que forje
el carácter de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, en cada uno de nosotros. Por eso Él dice que Él, a través de la palabra, nos va guiando para ir creciendo a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué nos cuesta entonces tanto obedecer? Porque hay una tendencia que el ser humano hace lo opuesto establecido por el Señor. Dice Romanos capítulo 15, versículo 23. Eso dijo el apóstol Pablo a los romanos. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Porque esta carne o esta mente, cuando no es renovada, nos lleva a hacer cosas que no agradan a Dios. Y si lo que no quiero, esto hago, dice el apóstol Pablo, apruebo que la ley es buena. Y ya tú y yo no vivimos en la ley, vivimos en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios demanda santidad, amados. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dios nos perdonó nuestros pecados, hermanos, pero van a venir las tentaciones. Si las tentaciones no te alcanzan y tú no caes en tentación, tú no pecas. Todos los días todos tenemos tentaciones, hermano. El problema es que tú caigas en la tentación, conociendo la verdad de la palabra. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer, cuando dice la carne, es en la mente, hermano. Porque la carne no, estamos hablando de una mente renovada. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal el que no quiero, eso hago, decía el apóstol Pablo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente. Aquí el apóstol Pablo te lo está diciendo claro. Toda tu lucha, todas tus ansiedades, todas tus complicaciones están en tu mente. Entonces tú y yo tenemos que renovar una mente con la palabra, hermano. Y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en los miembros. Tú llevas cautivo. Dice la palabra que tenemos que llevar todos nuestros pensamientos cautivos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Cuando vengan a ti esos dardos del enemigo, cuando vengan a ti todo eso que viene en tu mente, tú lo vas a decir, no, escrito está, como dijo el Señor. Espérate. La palabra del Señor dice que no, la palabra del Señor dice que ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Nada. Ni que ninguna lengua se le va a levantar en condenación, porque eso es una herencia para mí y como hija, y yo activo esa palabra en mi vida, y yo no creo, y yo no recibo nada en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos han dicho, hermano, que tenemos una enfermedad? ¿Cuántas veces? A mí me lo han dicho, que me tenía lupus, y me levanté como cuando usted tiene un resorte. ¿Has visto la figurita que sale el resorte del payaso? Espérese, pastor. Espérese, doctor. Yo no recibo esa enfermedad. Yo tengo el ADN de Cristo. Esa enfermedad no es para mí. Yo no tengo nada de lo que usted me dice. Como yo vivo en la tierra, me fui a otro médico, usted no tiene nada. Pero si yo le había puesto cabeza, lo hubiera recibido a ellos. Aquí ahora mismo con el coronavirus. Si yo me hubiera puesto, no, hermano. Yo me levanté en la autoridad. Yo dije, clamé palabra. Yo dije, Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi ayudador. No importa que venga 1000 y 10,000, yo sé que no temerá, porque dice el Salmo 91, hermano. El Salmo 91 dice, yo quiero leérselo, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas, gracias a Dios, bendito sea el Señor, con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas hayas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. Y entonces ahí cuando tú te vas a levantar con el poder y la autoridad y vas
activar esa fe y te vas a levantar con esa palabra. Tu palabra dice, Padre, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Potente, y yo habito bajo tu sombra, Señor. Y cualquier enfermedad me puede querer tocar, pero no me va a dañar, porque tú vas a estar conmigo. Tú eres mi provisión. Tú te vas a encargar de mis finanzas, Señor. Tú vas a encargar y no voy a tener escasez de nada. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces ahí es cuando tú activas esa palabra. Por eso dice que los valientes arrebatan. Eso es arrebatar el reino, hermano. Arrebatar las promesas que tenemos a través de Cristo Jesús. El Señor es mi pastor y nada me faltará. No me va a faltar nada. No me va a faltar techo, no me va a faltar comida, no me va a faltar nada. Eso es lo que el Señor te está diciendo en este día. Te está hablando de una desobediencia, pero te está de su misericordia, va más allá y te habla de su amor, de su fidelidad, de su cuidado, de su protección. Eso es lo que el Señor quiere. Dios no te está diciendo que tengas temor en este día. Dios quiere decir, hijo amado, búscame como el hijo pródigo. Arrepiéntete. Acepta que has fallado. Y yo estoy con los brazos abiertos para darte la mejor túnica, el lino, vestidos de lino, vestidos con la palabra, la mejor palabra, vestidos de lino, no con vestidos de seda, vestidos de lino puro, con el mejor anillo, porque tú eres hijo de Dios, tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre preciosa. Eso es lo que eres tú y lo que soy yo. Ya les he dicho, todos los varones de Dios desobedientes como Saúl, Sansón, la esposa de Lot. Pensamos a veces que el consejo de Dios nos va a impedir a ser felices. Pensamos a veces que el consejo de Dios va en contra de lo que nosotros queremos hacer. Y no es así, amados. No tenemos la fuerza de voluntad suficiente para dejar de hacer lo malo, para hacer el bien. Por eso muchas personas a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Aún a veces dentro del pueblo del Señor. Muchos hermanos, estaba escuchando muchos divorcios dentro de la casa del Señor. No debe ser, hermano. Perdóneme, discúlpeme que yo diga una cosa. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Será decir que mi autoridad, yo no tengo ninguna autoridad. Yo tengo que ir y pedirle al Señor que me ayude a que restaure mi vida, restaure la vida de la pareja que me ha dado, que restaure mi matrimonio, que nos ayude a ir creciendo de acuerdo a la palabra. Yo sé que hay muchas situaciones que a veces por abuso físico, sí, hermano. Pero cuando tú tienes al Señor y tú sabes que para Dios nada, que Dios es el Dios de los imposibles, que tú amas al Señor y que tú sabes que Dios cambia situaciones, tú te vas a aferrar y vas a decir, Señor, aquí estoy yo. Quiero dar lo mejor de mí para este matrimonio. Voy a dar el 100%. Muchos dicen que el matrimonio es el 50 y 50. No, el matrimonio es el 100 y el 100, hermano. Te doy esta noticia. El matrimonio no es que, ay, mi esposo no me hace feliz. No, tú vas a hacer feliz a tu esposo. Porque cuando tú vas vas a dar flores, tú vas a recibir flores. Lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Eso no es de la noche a la mañana, hermano. Y eso no quiere decir que en el mundo no tendremos aflicción y que en el matrimonio no habrá problemas. Sí, vamos a tener. Pero Dios nos va a llevar y nos va a ayudar para que nosotros en ese camino, en ese proceso, podamos valorar lo que tenemos. A veces nosotros no valoramos. A veces empezamos a comparar. Y si Dios te dio a esa ayuda idónea, es porque Dios sabía que ese era el hombre que tú necesitabas o la mujer que tú necesitabas. Busca de Dios, busca de Dios. Ya nosotros no tenemos ninguna autoridad en nuestra vida. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Somos cristianos, tenemos que hacer la voluntad del Padre. A veces no queremos hacer la voluntad de Dios porque a veces nos puede implicar el sacrificio de algo que no queremos sacrificar. Por ejemplo, alejarnos de alguno de nuestros amigos. Es que eres cristiano, te has vuelto cristiano religioso. No, yo soy cristiano porque creo en Cristo Jesús, el Salvador, el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y no soy religiosa, yo tengo una relación con Jesucristo, que es totalmente diferente a ser religiosa. Yo no soy un creyente, yo soy un discípulo, porque me instruyo a través de su palabra y yo sé quién soy en Cristo Jesús. Pensamos a veces que el mejor consejo me lo puedo dar yo mismo, el yo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero Proverbios 14:12
mire lo que nos dice. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es muerte. No queremos a veces obedecer porque no queremos que nadie se meta en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que nosotros, si tenemos un problema, busquemos a nuestros pastores, nuestros líderes. Busca una persona que te hable de palabra, una palabra de Dios que te edifique. Los resultados de la obediencia en muchos casos no son inmediatos, hermano. Eso es un proceso. ¿Por qué? Porque Dios va trabajando de adentro para afuera, va cambiando tu ser interior y tu corazón. Porque tiene que trabajar en la vida de las personas. No es como el cirujano 90, 60, 90. No, Dios va trabajando de adentro para afuera. Dios quiere que tú seas renovada, que tu cuerpo, este templo de Dios, este cántaro sea un cántaro nuevo, que tenga un vino nuevo, que tengas una mente renovada espiritualmente. Eso es lo que el Señor, por eso no puede ser así, hermano. No puede ser que tú hoy día aceptes a Jesucristo Señor y Salvador y que tú ya tienes que ser no, hermana, eso es un proceso. Pero ese proceso se va a dar en la medida que tú anheles buscar la presencia de Dios, de leer, de orar, de instruirte, de crecer en las cosas. A veces, muchas veces, ustedes no han visto que muchas personas vienen y trabajan y a veces les cuesta trabajar porque el trabajo es difícil y que se dejan llevar por consejos y terminan en malos caminos por querer tener un dinero fácil. Entonces, ¿qué hacer, hermano? Ponernos en cuenta con Dios, eso es lo único. Lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo dice que se arrepintió y confesó su pecado. Padre, le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué hizo el padre? El padre lo restauró al hijo. Dios quiere restaurarte en este día. Si a ti, a mí y a todos los que en una manera de otra fallamos, hermano, Dios nos quiere restaurar. Dios quiere que cada día nosotros crezcamos hasta la estatura del varón perfecto. Dios te ama. Dios está dispuesto. Si tú todavía no eres parte de la familia de Cristo, yo te digo en esta tarde, te tengo buenas noticias. Dios está esperándote con los brazos abiertos. Si tú tienes un vicio, droga, alcoholismo, cualquier cosa que tú seas, no esperes a estar. Anda a los pies de Cristo. Entrégale tu situación al Señor. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías 33. Dios te espera. Hermanos, yo me he gozado ricamente. Ustedes no saben cuánto me he gozado con esta enseñanza. Primeramente, edifica mi vida. Si tú no conoces al Señor, yo te digo que te estás perdiendo lo mejor. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que te da gozo, que te da alegría, que uno sabe vivir en gozo aún no teniendo la escasez. Aún en la enfermedad, tú sabes que Dios está contigo. Entonces yo te digo a ti, si no conoces al Señor, hagamos una oración de fe en esta tarde. Hagamos una oración de fe para que tú puedas poder tener ese paso de poder entregarle tu vida y tu corazón. Es tiempo, el tiempo no es mañana, puede ser hoy día. Tú no sabes si esta noche o mañana, nadie sabe cuándo Dios nos va a llamar, pero tenemos que estar preparados. Señor Jesús, Dios Todopoderosa, gracias por la sangre que derramaste por mí en el Calvario y por tu resurrección. Perdona todos mis pecados y sálvame. Me arrepiento de todas mis maldades, de todo lo que yo he vivido en mi vida pasada. Te suplico que entres en mi corazón y que tomes control de mi vida y que seas el pastor, el maestro, el Señor, mi Dios en todo. Gracias por escucharme y permitirme recibirte. Gracias por darme el privilegio de ser hecho hijo tuyo o hija. Por esta salvación tan grande que me das. Gracias porque ocupaste mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque me has justificado y me has redimido. Ahora, Padre, pido que el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo me selle y que me guíe a toda verdad y a toda una justicia. Que me llene, Padre, que me llene. Que cada día yo pueda ser llenado con su presencia.
que yo pueda ser a otro testimonio vivo de lo que el Señor está haciendo, va a ser en mi vida. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración de fe, hay fiesta en el cielo. Si tú eres un hermano en Cristo y todavía pues de una manera tú medites en este mensaje y busques de la presencia del Señor. Dios está esperando por ti. Y como dijo el Señor Jesús, lo dijo en su palabra, que yo les dije a ustedes, si me amas, en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Y en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? En el pacto de la gracia, nada hay que hacer, nada por obra, hermano. En el pacto de la gracia es un regalo no merecido, es por fe. Ir por el mundo y predicar el evangelio. Haz tu parte. Gracia y paz para tu vida. Declaro que la paz, la misericordia y el favor de Dios los cubre de continuo. Que tengan una semana, un comienzo de semana bendecido, próspero. Que las bendiciones sobreabundan. Que ustedes puedan experimentar de la grandeza y del amor de Dios. Que tengan una excelente noche. Gracia y paz.